Capítulo 2. La vida es difícil. Todo el mundo tiene alguna herida. Abram se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abram regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. En este lugar había erigido antes un altar, y allí invocó a Abram el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abram, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso, comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abram y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban en aquel tiempo allí. Así que Abram le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abram y Lot se separaron. Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo: Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abram levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Génesis 13, de 2 al 11 y 14 al 18. ¿Cuándo comienzan las heridas? ¿Quién puede recordar la primera? ¿Quién puede asegurar no tener ninguna en la vida? Entre mis más tempranos recuerdos de estar herida está una experiencia que tuve en la escuela primaria. Mi maestra de 5º grado era una misionera presbiteriana jubilada. Era lo que mi hermana menor y yo describíamos como una solterona. Lucía como un arquetipo de Hollywood, cabello canoso peinado hacia atrás en un rodete ajustado, rostro que parecía de granito con arrugas y esculpido con un gesto de reproche, boca apretada en una mueca constante, vista de lince que no se perdía nada, y no me quería. Su porte adusto, nuestro salón oscuro y las clases que parecían alargarse eternamente eran una combinación mortal para una niña llena de energía. Así que de vez en cuando, un profundo y espontáneo suspiro se escapaba de mis labios. Una tarde, ella me dijo con absoluta claridad, en términos nada inciertos, que si suspiraba una vez más en clase, me daría una bofetada. Inhalé profundamente y exhalé con suavidad, y créame, lo hice muy silenciosamente. Mi madre jamás entendió por qué me resultaba tan difícil ver a los misioneros como los veía ella, como la aristocracia del cielo. Si eso hubiese sido cierto, yo suponía, me sentiría contenta de seguir siendo una campesina. Al recordar mi niñez, es aleccionador meditar en el impacto que un adulto severo, poco atractivo, carente de amor y cruel puede tener sobre un niño, especialmente si esa persona es alguien a quien se considera un cristiano maduro. Si las actitudes y el comportamiento de mi maestra de 5º grado no hubiesen estado compensados por mi madre, una mujer profundamente espiritual, cuya belleza, ingenio, gracia y compasión eran tan encantadoras, estoy segura de que nunca hubiera deseado llegar a ser una cristiana madura.
pero la primera vez que recuerdo haber sido muy gravemente herida por quienes se decían llamar cristianos fue en 9º grado. Mis padres me habían mandado a un internado, donde también estudiaba mi hermana mayor. Ella era prácticamente un emblema de la escuela. Se sentaba en la mesa principal cuando comíamos y la presentaban a todas y cada una de las visitas importantes, mientras yo era arrastrada hacia la periferia. Me criticaban y gritaban por razones que yo no entendía. Cuando desarrollé una estrecha amistad con otra estudiante, como para protegerme de todo este maltrato, la directora hasta me acusó de tener tendencias homosexuales. Yo ni siquiera sabía qué era un homosexual. Recuerdo haber buscado la palabra en el diccionario y seguir sin comprender lo que quería decir o cómo se podría aplicar a mí. Pero una cosa sí estaba clara: definitivamente yo estaba fuera del círculo íntimo. A los 3 meses me habían reprendido por contestar a la directora. Me había hecho cierta reputación de rebelde y fui a parar a la enfermería con una enfermedad repetitiva. Aprendí de la manera más difícil que las heridas que nos infligen, aunque solo sean producto de laceraciones verbales, pueden enfermarnos físicamente. Mi madre me sacó de la escuela por varios meses para que me recuperara en casa, pero luego me volvió a enviar para que terminara el año. Al final de ese primer año escolar, fui transferida de ese internado a la escuela secundaria pública de nuestro pueblo de montaña, al oeste de Carolina del Norte, donde estuve mucho mejor. Un par de años después, me interesé por ser modelo de moda, y mi madre me ayudó a conseguir algunos trabajos sencillos pero agradables cerca de Asheville. Por ende, comencé a usar maquillaje, me teñí el cabello. Un domingo en la mañana, tuve la audacia de usar un sombrero de hombre como había visto en una modelo de la revista Vogue para ir a la iglesia presbiteriana de la cual éramos miembros en Montreat. Todavía recuerdo estar sentada en la 4ª fila con mi madre y mis hermanos, esperando a que comenzara el servicio. Observé cómo una distinguida dama anciana se levantó de su banca, caminó con fría formalidad hacia mi madre y con una severa mirada pronunció un juicio sobre mí y sobre mi madre por permitirme usar ese sombrero de hombre. Y a propósito, agregó, quería hablar con usted, Ruth, por la forma en que se permite que Anne se tiña el cabello y se maquille. Mi madre sonrió, le agradeció a la señora su consejo, me guiñó el ojo y me dijo que yo era preciosa. Excepcional, pero preciosa. Esta herida, que puede parecer pequeña, sucedió en la iglesia y fue la primera de una serie de heridas que he tenido que soportar hasta el día de hoy. Heridas infligidas por gente de la iglesia, que pronunció juicio sobre mí, no por cómo lucía, sino por la manera en que yo hablaba, dónde hablaba y con quién hablaba. Esas son solo algunas de mis primeras experiencias de sentirme dolorida y excluida por la gente de Dios. Con los años, esas heridas pueden parecer más leves, pero las recuerdo vivamente por lo mucho que me dolieron en ese momento y porque fueron las primeras de muchas experiencias similares que vinieron después. Compartiré más historias a medida que desarrolle en el libro, pero a lo largo de todas estas experiencias dolorosas, Dios, en su infinita gracia, me ayudó a diferenciar a su pueblo de Él mismo. En cada experiencia dolorosa me confrontaba una decisión. ¿Voy a rechazar a Dios porque fui rechazada por ellos? En lugar de rumiar esa decisión en cada oportunidad en que era rechazada, hace años decidí que de una vez por todas me comprometería a vivir mi vida para Dios, independientemente de la forma en que Él estuviera siendo representado por otros. En otras palabras, la forma en que los demás me traten no afectará mi relación con Dios, sino para acercarme más, fortalecer mi fe en Él, intensificar mi búsqueda de conocer más cómo es Él y no la deformada imagen de Dios que su pueblo refleja a veces. Fue una decisión que probó ser valiosa,
porque aunque protegida y cubierta de oración por mi familia, puedo decirle sin entrar en detalles que hubo heridas que se acumularon sobre heridas. Traición, adulterio, violación, alcoholismo, robo, adicción a las drogas, mentiras y otros actos de naturaleza pecaminosa se han manifestado en mi familia extendida. Acciones motivadas por celos, ambición, orgullo, lujuria y avaricia, puro y simple pecado, dieron como resultado heridas que han infligido un daño incalculable sobre los heridos. ¿Lo sorprende esto? Que la familia de un predicador incluya no solo personas profundamente heridas, sino también heridores. Sí, así es, y esa es una de las razones por las que sé que el amor de Dios sana. Él puede redimir al herido y perdonar a los heridores. Si pensamos en ello, ¿por qué mi familia habría de estar exenta de las heridas? La Biblia dice que todos pecamos, que el corazón del hombre es engañoso y perverso, y que vivimos en un mundo caído. Me atrevo a decir que todas las familias llevan heridas infligidas por otro, en mayor o menor grado. La vida familiar puede ser difícil, y la vida en familia era cada vez más difícil para Agar. Como esclava, las heridas se tejían en la propia trama de su existencia. Cuando dejó Egipto, devastador, ¿cómo habrá sido para una muchacha joven? Me pregunto si al principio lo habrá visto como una aventura. Puede haberse sentido llena de entusiasmo al imaginarse explorando más allá de los muros del palacio y de las fronteras de Egipto. Puede haberse sentido emocionada al escapar de la autoridad de los funcionarios del palacio y del propio faraón e ilusionada por servir a Sara, la princesa cuya belleza quitaba el aliento. Quizás a Agar le pareció para su herida vida el gran escape que soñaba, pero creía que jamás iba a experimentar. Al reflexionar sobre los primeros años de nuestras vidas, supongo que la mayoría de nosotros hemos tendido a mirar el mundo con ojos radiantes y ansiosos. Estábamos colmados de expectativas, de aventuras y descubrimientos. Las posibilidades parecían ilimitadas para nuestra joven imaginación y nuestros sueños, pero luego la realidad se impuso. ¿A usted cuándo lo golpeó la vida real? Nuestros sueños pueden morir cuando nos encontramos como Agar, con todo en contra, tal vez por una familia disfuncional, un padre ausente, un hermano que nos atormentaba en un momento y nos abrazaba al siguiente, siendo abusado por algún amigo o miembro de la familia extensa. Quizás, mientras crecía, usted fue herido por haber tenido que trabajar muchas horas a temprana edad para ayudar económicamente a su familia, y por ello se le negó una niñez más inocente, por la amargura de un difícil divorcio de sus padres, justo cuando usted más los necesitaba, o por la inesperada muerte de un padre o hermano, que lo dejó con un sentimiento de abandono permanente, el traslado de un sitio al otro porque uno de los padres insistía en buscar un mejor trabajo o porque se mudaban a otra base militar, embarcarse en la aventura de una nueva carrera que resultó ser muy diferente a lo que usted había imaginado y muy desagradable. ¿Su gran oportunidad se convirtió en un inmenso fracaso? A veces, el gran escape de una herida pasada puede convertirse en algo peor, cuando descubrimos que las heridas no estaban solo afuera, sino en el interior. Así que, sin importar a dónde vayamos, qué hagamos o con quién estemos, llevamos esas heridas con nosotros. La vida puede ser difícil, ¿no es cierto? Desde el momento en que dejamos la comodidad del útero materno y el médico o la partera golpean nuestras nalguitas para hacernos llorar y que respiremos profundamente por primera vez, somos heridos. Todo aquel que haya vivido más de un día experimenta una variedad en heridas. La vida duele porque es difícil. La vida de Agar con Abraham y Sara puede no haber sido tan difícil al principio. Parece que ella vivió cómoda y felizmente en la casa de Abraham por unos 10 años después de dejar Egipto. Quizás sintió que había dejado para siempre su antiguo y difícil modo de vida.
Siendo tan joven, supongo que aprendió rápidamente su idioma. Se habrá adaptado a su estilo de vida nómada y se habrá acostumbrado a sus maneras sin dificultad. Si no hubiera encajado bien, Sara nunca hubiera pensado en recomendársela a Abraham, como veremos que hizo en el siguiente capítulo. Así que, si bien Agar pudo haber sentido nostalgia de Egipto y todo lo que le resultaba familiar, no hay indicación de que así fuera. La impresión es que Agar debe haber adoptado su nuevo hogar, su nueva familia, su nuevo estilo de vida y su nuevo futuro sin resentimiento, sino con aceptación y flexibilidad. Me pregunto qué pensó la primera vez que observó a Abraham construir un altar y lo oyó invocar el nombre de su Dios. ¿Le habrá pedido a él o a Sara o a alguno de los otros sirvientes una explicación? Seguramente le habrán respondido que Abraham estaba adorando al único Dios verdadero, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Mientras ella hacía limpieza, después de la comida de la noche y atendía las necesidades de Sara, ¿le habrá explicado su señora cómo Dios le había hablado a Abraham cuando él estaba viviendo en Ur? Ese Dios le había dicho a Abraham que si lo seguía en una vida de fe y obediencia, sería bendecido para hacer una bendición para el mundo. ¿Le habrá dicho Sara a Agar que un aspecto principal de la bendición de Dios para Abraham era la promesa de una simiente, un hijo? No era necesario que Sara le dijera a Agar que ella no había podido concebir esa simiente y dar a luz un niño. Eso habría sido obvio, no solo por el hecho de que no había hijo, sino por la mirada de dolor, de vacío en el rostro de Sara cuando hablaba de su anhelo y de la promesa. Los amos de Agar seguramente eran amables y buenos con ella, y ella debe haber relacionado ese trato con su Dios. El contraste entre la forma en que ellos vivían y la forma en que vivían los cananeos que los rodeaban debe haber hecho que ella tomara a su Dios y su fe con seriedad. Con su trasfondo egipcio, Agar debe de haberse dado cuenta de cómo eran los cananeos: obscenos, pornográficos, egoístas, egocéntricos, codiciosos, crueles, pero ricos y atractivos. Aunque no eran tan sofisticados como los egipcios, los cananeos tenían mucho en común con la cultura en la cual ella se había criado, pero la familia de Abraham era diferente. Ella había sido testigo de primera mano de la diferencia cuando se desató la pelea entre los sirvientes de Abraham y los de su sobrino Lot. Abraham inmediatamente actuó para disolver la tensión, mientras que Lot utilizó la crisis para su propio beneficio, buscando la tierra con mejores pasturas para sus rebaños y manadas. Lot se fue con lo que parecía ser todo y dejó a Abraham viviendo en una tienda bajo los árboles, lo que debe haber maravillado a Agar y provocado su reticente admiración fue que en vez de estar amargado, Abraham parecía contento. A diferencia de los cananeos y los egipcios, él no defendió sus derechos, ni hizo ostentación de su posición, ni peleó para obtener más posesiones, ni hizo uso de su poder para forzar a los otros a que hicieran lo que él quería. Él parecía soltarlo todo y confiar en que Dios le daría lo que a la larga sería mejor. Abraham parecía estar viviendo para algo más grande, mucho mayor que el aquí y el ahora. Eso la intrigaba. Agar debe haberse ido dando cuenta de que la diferencia de la vida de Abraham era su Dios. Con el correr de los años, me pregunto si Agar habrá comenzado a sentir afecto por Abraham y su familia. ¿Habrá comenzado a desear que las oraciones de ellos fueran contestadas? La confianza de que Abraham tenía la promesa de Dios habrá sido derramada sobre Agar de manera en que ella ansiara el día en que él y Sara tuvieran un hijo. Durante el periodo de 10 años en que le sirvió después de haber dejado Egipto, ella se debe haber acomodado y debe haber empezado a respetarlos, a confiar y a preocuparse por ellos. La larga relación de Agar con Abraham y con Sara debe haber hecho que su herida fuera aún más angustiosa,
porque aunque todos nosotros experimentamos golpes y mayugones a lo largo de nuestras vidas, injusticia, arbitrariedad, crueldad, maldad, la historia de Agar no trata de esa clase de heridas. Su historia trata de heridas que fueron infligidas por aquellos con quienes ella una vez se sintió segura y de quien menos esperaría que la hiriera. Heridas infligidas por los que ella amaba, respetaba y en quienes confiaba. Agar fue herida por gente de Dios. Si usted también ha sido herido por gente de Dios, herido por aquellos con quienes una vez se sintió seguro y de quienes menos hubiera esperado que fueran sus heridores, herido por aquellos a quienes amaba, respetaba y en quienes confiaba, entonces entiende que el dolor no es algo que se pueda superar fácil ni rápidamente. En realidad, usted y yo podemos acarrear esas heridas hasta que ellas comienzan a girar en un ciclo de dolor, y nosotros, a nuestro turno, nos convertimos en heridores. Amados hermanos, reciban un abrazo de nuestra parte como saludo y agradecimiento por escuchar este audiolibro y apoyar este canal. Les invitamos a dejarnos en sus comentarios sus opiniones de este audiolibro, para decirnos cómo podríamos mejorar. Bendiciones.